día a todas, a todos, a todes. Estamos dando inicio a nuestro capítulo número 16 del programa Debate Social, espacio que hemos levantado con mucha fuerza, con mucha convicción para romper el bloqueo de los grandes medios y traer aquí a la mesa temas de interés ciudadano y social. Hoy día vamos a hablar de un tema fundamental, la educación y el debate sobre violencia que se está dando tan fuertemente en nuestro país. Mi nombre es Carolina Espinosa y estoy con Luis Mesina. Sí, además estamos con un gran invitado, nuestro amigo Eduardo González, profesor de Historia, encargado nacional del Departamento de Educación, vocero del Movimiento Unidad Docente y autor del libro Arriba Profesores o Arriba Profes de Chile. Bueno, hemos conversado en otras ocasiones, tema tan importante como el de Guayana, así que un gusto tenerte nuevamente, Eduardo, y partamos. Sí, un tremendo gusto, además que corresponde a una camada de dirigentes jóvenes en el Colegio de Profesores, y eso nos llena de expectativas y de seguir avanzando en la unidad de los sindicatos y de los derechos sociales. Preguntarte, Eduardo, por lo que está pasando hoy día en el Instituto Nacional. Uno como apoderado, yo tengo a mi sobrino, entró a séptimo básico al instituto, uno ve con tremendo terror qué es lo que está pasando ahí. A mí se me remontan los tiempos de la dictadura y me imagino que a la ciudadanía toda esta cuestión no le puede pasar así como desapercibida. Tú como profesor, ¿qué opinión tienes sobre esto? Bueno, saludarte, Luis, Carolina, gracias por la invitación. Bueno, la situación del Instituto Nacional es extremadamente grave. No es una situación aislada, sino que estamos en presencia de una política deliberada, planificada, ejecutada por el alcalde Alessandri, con el respaldo del gobierno, ciertamente. Por tanto, estamos frente a una cuestión que una forma de enfrentar determinadas situaciones que pueden ser complejas en una escuela y que nosotros, como profesores, rechazamos categóricamente. Creemos que la forma en que está actuando Alessandri, digamos, y un sector importante de la sociedad también, que lamentablemente ahí se entra en una confusión, es que no aborda el tema de fondo. Si el tema de fondo, aquí hay que atacar las causas de la violencia y no los efectos. Y las causas de la violencia tienen que ver con la profunda crisis de la educación pública. Ese es el tema central. ¿Cómo se le responde a la gente común y corriente que ciertamente el tema de la deficitaria educación pública tiene causas que son mucho más profundas, son múltiples? La pregunta es ¿por qué en otros colegios no hay esta misma reacción que hay en el Instituto Nacional? El problema referido a la violencia, esta actitud de un grupo pequeño de alumnos que han controlado, tienen la hegemonía brutal, porque la gente se pregunta con naturalidad, bueno, ¿por qué no los detienen? ¿Por qué no sacan a esa gente? Y se aborda de fondo el problema de la educación pública. Es que yo creo que el tema es que la estrategia ha sido precisamente frente a este tipo de situaciones responder con más violencia. Claro. Entonces, si tú diagnosticas en una comunidad educativa que hay situaciones como las que tú presentas, la respuesta de una comunidad educativa y la respuesta de quién es el principal responsable de esas escuelas tiene que ser una respuesta pedagógica, una respuesta educativa. Claro, y el eje central de esa respuesta es precisamente conformar espacios de diálogo y de conversación entre los actores involucrados. Entonces, si efectivamente hay situaciones de esa naturaleza y la respuesta que viene por parte de la autoridad es más violencia, está en una espiral que no va a terminar nunca. Entonces, ahí está el problema fundamental. Bueno, ese tema es re importante, fundamental que hayan varios actores en esta discusión. Está Eduardo, que del Colegio de Profesores, y también acaba de llegar nuestra querida amiga Emilia Schneider, así que vamos a... Hola, compañera. Disculpen el atraso, el taco estaba fuerte. Agradecer que está nuestra compañera Emilia Schneider. Ella es presidenta de la FECH, la primera presidenta trans en la Federación de Estudiantes. Ella es de la Facultad de Derecho. Y ha sido también vocera de la toma feminista en la facultad durante el año pasado, activa militante, así que muy bienvenida a este debate. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por esperarme. Bueno, escuchaste, es parte de la discusión que abrimos con Eduardo respecto de la crisis del Instituto Nacional, que creo que es el reflejo de lo que está pasando con el deterioro de la educación pública. Pero además con el aprovechamiento del gobierno, con el aprovechamiento de sectores vinculados a la derecha y particularmente aquellos que insisten en privatizar todo, están usando al Instituto Nacional como un ícono para develar que la cosa pública, no digo la cosa pública, me refiero a todo, la cosa pública no sirve en este país. Y tenemos que defender el Instituto Nacional porque es el instituto más grande, más antiguo del país.
acabar con el Instituto Nacional significa acabar de 4.000 estudiantes. No, pero además tiene el problema la historia de la... Claro, el peso significativo que tiene. ¿Cómo lo ven ustedes, Emilia, el tema desde la educación, desde la universidad, de la FESH, la Federación Estudiantil más antigua del mundo? Así que... Bueno, no, o sea, concuerdo con lo que decías tú, con lo que decía Eduardo. Aquí hay sin duda una ofensiva hacia la educación pública que se ve bien claro con lo que ocurrió en el Instituto Nacional, con la ley Aula Segura, ahora con este intento también de Aula Segura en la universidad que no tuvo mucho eco en el debate. Y yo comparto totalmente que aquí hay un aprovechamiento político para hacer avanzar una agenda propia y no hacerse cargo del problema de la violencia. Como si uno le tiene que hablar digamos, al sentido común de las personas, el problema de la violencia está, pero con este tipo de soluciones no hacemos cargo de nada. El día de ayer salió un informe respecto a la situación del Instituto Nacional cuando la Comisión de Educación fue a hacer una inspección, digamos, al Instituto Nacional, y ahí se da cuenta que la mayoría del mobiliario, digamos, no ha sido renovado, no se ha hecho una inversión integral en el Instituto Nacional casi desde su construcción. Estamos hablando más o menos de los 60, estamos hablando de muchos años en que, digamos, se ha deteriorado el instituto, la infraestructura. También se mencionaba ahí, por ejemplo, que se pierden más clases por la falta de profesores y que a los niños los mandan a la casa en vez de movilización. Entonces aquí vemos la nula voluntad de la derecha de hacerse cargo de este tema y el alcalde ha sido muy enfático. O sea, ¿Es solo la derecha o los alcaldes anteriores, Carolina Toá, por ejemplo? No, en general hay una responsabilidad histórica de las coaliciones. Y se rumorea que hay un interés inmobiliario en ese espacio en el que está localizado el Instituto Nacional, que es pleno centro. Es patrimonio, o sea, pero se rumorea eso porque la verdad es que es como inexplicable lo que ocurre, es de una brutalidad lo que está pasando en ese colegio en particular, tan emblemático además. Bueno, hay que decirlo, desde Lavín en adelante, Lavín, Carolina Toá, Alessandro, son todos los responsables. No, de forma tal que si nos vamos más atrás, no había inversión en todo este tiempo en el instituto, entonces aquí hay una responsabilidad pero tremenda. Pero ¿cómo se puede decir el colegio? Sí. Yo creo que estamos frente el problema de la violencia tiene que ver con la convivencia escolar. Justamente. Y acá estamos frente a una política de Estado que atraviesa distintos gobiernos de cómo se enfrenta y cómo se construye una política de convivencia escolar. Imagínate que, si mal no recuerdo, en el año 2008 hay un informe de la UNICEF que estudia los reglamentos de convivencia en el interior de la escuela. Y la conclusión es alarmante. Más del 50% de los protocolos de los reglamentos en el interior de la escuela que deben abordar este u otro tipo de problemas estaban fuera de la legalidad. Es decir, mayores exigencias que incluso lo que decía la Constitución, los procedimientos, etc. Entonces, hay una forma que está muy anclada en la escuela, que se profundice con la escuela neoliberal, ¿cierto?, de entender los problemas de convivencia bajo una lógica solamente del castigo y la sanción. La expresión más dramática ahora la vivimos en el Instituto Nacional, pero ese tipo de situaciones se reflejan en todas las escuelas de Chile. O sea, es evidente que el caso del Instituto Nacional, por los grados de represión que ha tenido, por lo que expresa dentro de la Constitución del Estado-Nación chileno, es un tema muy visible. Pero hay un problema mucho más de fondo y que tiene que ver después. Imagínate que en 2011 hubo más de 11.000 estudiantes expulsados. Entonces, ¿por qué son expulsados esos estudiantes? Precisamente al amparo de reglamentos que regulan de un enfoque en la convivencia escolar. Son estudiantes que... Y la Ley General de Educación, yo diría, direcciona todo el marco en el cual se mueve la educación, comillas, pública hoy día. Justamente, yo ahí creo que hay una falta de democracia tremenda, o sea, como de darle una confianza también a los estudiantes de que la vía del diálogo es la resolución de conflictos, porque también, de alguna manera, yo comparto lo que dice Eduardo, se ha instalado de parte de los medios de comunicación esta idea como de los estudiantes como violentistas, como enemigos un poco de lo público y de la sociedad, y yo creo que detrás de eso hay un malestar tremendo también, o sea, un malestar que los lleva a protestar, a movilizarse, y que tiene que ver justamente con todo esto, y sí, yo también comparto que hay una responsabilidad histórica acá con respecto al instituto. ¿Cómo desde el movimiento social, nosotros que somos parte del movimiento social, Colegio Profesor, nosotros somos la coordinadora de Norma FP, además Carolina es de la Confusan, yo soy del sistema financiero, tú eres la presidenta de la FESH, ¿cómo nosotros del mundo social podemos hacer una contribución a que este tema deje de ser estigmatizado, centralizado en el tema de la violencia, y pasemos a una discusión política de fondo? Un poquito más civilizada, vamos, estamos reaccionando. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que desde el movimiento social hay que otorgarle un poco de racionalidad al debate educativo. O sea, yo creo que lo que ha hecho el gobierno
es evitar toda posibilidad de que hablemos propiamente de educación. O sea, en educación hemos hablado de castigo, hemos hablado de mérito, pero no hemos hablado de educación hace mucho tiempo. Y yo creo que ahí, bueno, primero fortalecer la vía de resolución de conflictos internos. O sea, si es necesario generar un protocolo de sanción, de prevención de la violencia interno, tiene que, y recalcar eso, tiene que ser interno. O sea, porque hoy día hay que limitar la entrada de carabineros y fuerzas especiales que han generado un clima de estigmatización, de enfrentamiento, de más violencia. Eso por un lado, abrir canales democráticos dentro de las instituciones y sin duda hacer una inversión en serio en docencia, en infraestructura en los colegios y no solo en el nacional, porque como bien decía Eduardo aquí, claro, hay una cuestión bastante tendenciosa que es poner el foco en el Instituto Nacional, pero nadie se está haciendo cargo del resto de los otros liceos y colegios del país que están sumamente precarizados. Y aquí la preocupación del gobierno es una cuestión más bien mediática, más bien pirotécnica, de estar como contra estos supuestos enemigos públicos que serían la y los estudiantes, siendo que realmente son niños y niñas y adolescentes a quienes tenemos que garantizarle una buena educación. O sea, claro. Ahí hemos ignorado esa responsabilidad que tiene la sociedad totalmente en este último tiempo en el debate. Sí, bueno, eso es importante el rol del profesorado, particularmente el colegio de profesores, porque ellos son los más genuinos representantes de lo que pasa en la realidad y están viviendo cotidianamente, permanentemente, lo que significa lo que planteaba Emilia, el deterioro de las condiciones materiales en las que desenvuelve la actividad docente, particularmente, y aquí hay una discriminación incluso contra la mujer más que contra los hombres. Lo digo porque también yo soy profesor, pero la mujer en el mundo de la educación sufre con mayor rigor el deterioro de las condiciones físicas en las que... Una cuestión tan elemental y básica, parece trivial, pero no es trivial, los baños, los servicios higiénicos para las mujeres. Muchos colegios las condiciones son precarias, que atentan contra la dignidad de las mujeres, las profesoras nuestras. Y eso es un tema que este gobierno, pero también hay que decirlo, los anteriores gobiernos lo soslayaron de manera permanente. ¿Cómo, Eduardo, podemos hacer para que este tema esté en el centro del debate? Quizás la educación es lo fundamental. Mira, yo creo que efectivamente hay distintas formas de abordar. Uno, como tú dices, hay una precariedad material permanente que tiene que ver con la política de privatización. Sabemos que las escuelas públicas son el 33% que se le entregan, imagínate, que de cada 100 pesos que entrega el Estado, más de 50 pesos van a las escuelas privadas. Entonces eso es evidente que un desangre total. Un desangre que todo se expresa. En salud pasa exactamente lo mismo. Pero yo diría que hoy tenemos dos grandes tareas en el movimiento social frente a esto. Primero, enfrentar de manera muy clara y decidida la política de represión y vulneración de derechos de nuestros estudiantes. Y ahí eso hay que denunciarlo, no podemos naturalizar imágenes que nosotros vimos hace 2 o 3 días. Cientos, yo digo cientos, pero yo creo que eran unos 100 carabineros ingresando al Instituto Nacional, o sea, ni siquiera, como ustedes bien decían, en dictadura, digamos, esas imágenes, o sea, y se está absolutamente naturalizando ese tipo de prácticas. Los niños inhalan bombas lacrimógenas todos los días, es una cosa ¿Cómo van a educarse en ese ambiente? Entonces hay que salir con mucha fuerza, ya se está haciendo, hay una red en contra de la violencia, lo que pasa en el Instituto Nacional, se han hecho denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Pero falta, digamos, que eso sea permanente y sistemático. Pero lo segundo es que nosotros tenemos que entrar en un debate más de fondo, que ustedes ya lo perfilaban, o sea, lo que está ocurriendo es la crisis de la educación pública. La escuela, siempre decía un teórico de la educación, es una sociedad en miniatura. No podemos pensar el desarrollo de una escuela disociada del proyecto de sociedad de una sociedad democrática. Entonces hoy evidentemente se habla de la construcción de una sociedad democrática, de una participación, y una sociedad democrática requiere diálogo para resolver los conflictos. Si en una escuela no se fomenta, no se construye el proceso de diálogo y la diferencia, ¿cierto? Es evidente que la expresión conflictiva de esa escuela, de esos futuros estudiantes que se transforman en ciudadanos, el mismo grado de violencia va a existir después en la sociedad. O sea, se nos dice a los profesores, oye, ustedes tienen que educar en valores, en principios, en convivencia, en diálogo, y lo que ocurre después en la escuela, en las familias, ¿cierto?, cuya responsabilidad no depende de la escuela ni de los profesores, ¿qué ocurre? Grados de violencia en los barrios extremos, solución frente a problemática social de violencia. Entonces hay una contradicción fundamental entre una sociedad democrática, un proyecto de país que tenemos que construir, lo que ocurre hoy en las escuelas. Yo creo que es el debate que tenemos que hoy comenzar a plantear y asumir derechamente que esta escuela, la escuela neoliberal, está en crisis y el movimiento social tiene que repensar cómo reimaginar y cómo reconstruimos una educación pública y una nueva escuela. Sí, me parece bueno, ese es el tema central, pero siempre está, uno le da vuelta al tema y la pregunta vuelve a aflorar,
¿cómo nos ponemos de acuerdo para presionar? Porque en realidad lo que está haciendo el gobierno justamente es más represión, sistematiza la represión, la visibiliza como expresión de que lo público no sirve, y la gente, claro, y la gente común y corriente, la persona sencilla empieza a mostrarse, bueno, aquí hay que resolver, la violencia, todo el foco es desconociendo. Pero Luis, es una violencia institucional, porque además de esta violencia cavernaria de carabineros reprimiendo, está el propio poder del gobierno que violenta. O sea, esta semana estábamos con un alcalde que llama a toda la parafernalia burocrática a discutir si se cierra el establecimiento como una forma de solucionar el conflicto. O sea, qué incapacidad, qué mayor evidencia de la brutalidad que tiene la propia autoridad para decir, en definitiva, nosotros no somos capaces de intervenir y afectar esta condición de realidad de la cual somos políticamente responsables. Bueno, o sea, esa violencia se ejerce contra los apoderados de ese colegio, contra los niños, contra el país. Es vergonzoso. Quizás lo que ha faltado es justamente generar la instancia, una instancia nacional de debate sobre este gran tema, la educación pública. Y creo que ahí es menester, bueno, yo me he echado a plantearlo desde mi humilde posición. El Colegio de Profesores juega un rol determinante, pero también la Federación de Estudiantes de Chile. Y afortunadamente los tenemos ustedes dos como representantes genuinos, auténticos, con todos los problemas que tenemos los dirigentes. Que hay un deterioro de la organización social, hay apatía de parte de la gente, pero nosotros tenemos que hacer algo, y creo que habría que pensar o repensar la generación de una suerte de, no sé, una conferencia, una suerte de congreso donde vayamos a discutir todos los actores, como decías tú. Bueno, ahí hay una cantidad impresionante de autores que se han referido cuál es el rol de la escuela en la sociedad. Pero empezar a pensar, a repensar. Sí, yo también creo que eso sería muy relevante, o sea, y volver a recuperar esta idea de que el movimiento social tiene un programa para la educación. O sea, yo comparto mucho lo que dice Eduardo, o sea, la superación de la escuela neoliberal, de la educación de mercado, implica que el movimiento social se vuelva a sentar a esa discusión de proyecto, más que programáticamente propiamente tal, sino cuál es lo que proyectamos para la educación en Chile. Y ahí yo creo que, insisto, o sea, el tema de la violencia también es un tema, pero no como lo ha abordado la derecha, que ahí también es sumamente selectivo cómo se aborda, porque yo, no sé, recuerdo a principios de este año, hay un joven trans que se suicidó en Copiapó por el bullying y la violencia institucional, y de eso no nos hemos hecho cargo. Yo creo que hay un problema de violencia en las escuelas de nuestro país, en la universidad de nuestro país, pero no nos estamos haciendo, o sea, la violencia económica y la explotación laboral que viven los profesores, la violencia que viven los estudiantes, reparte fuerzas especiales. Entonces, como que yo creo que ahí, en esa reunión de actores, o en esa posibilidad de articulación de distintos actores, tenemos que ser sumamente claros también en condenar en serio todas estas violencias que se ven en la escuela, y también, por supuesto, yo creo que aquí, en esta coyuntura en particular, todo el movimiento social tiene que ser enfático en condenar el actuar de carabineros y fuerzas especiales en el Instituto Nacional y en general los estudiantes secundarios. Si en el fondo estamos hablando de niños, niñas y adolescentes a quienes le estamos fallando. Si la idea de cierre del Instituto Nacional, o sea, hoy día nos deja dos posibilidades, como que cierren el año y 30% de los estudiantes son los únicos que pasan de curso, es decir, 70% de familias se quedan en el aire, y ves tú si es que eso les permite seguir o no en el establecimiento, o que se cierre el establecimiento y reubicar a los otros niños y precarizar aún más los liceos. Entonces, yo creo que ahí el movimiento social tiene que ser muy claro en decir que la política de Alessandri para enfrentar el problema fracasó. Y Aula Segura fracasó, o sea, es una ley ineficaz, que entrega más facultades para sancionar, siendo que ya existían, pero en el fondo abrir la puerta al abuso total a la y los estudiantes. Bueno, y se rumorea que se viene una rectora en el Instituto Nacional. Okay. Bueno, yo creo que ese ha sido un compromiso interesante, que a partir de este programa tan sencillo, que tiene que ver con romper, como decía al comienzo Carolina, la invisibilidad de la cual somos objetos. Son pequeñas iniciativas tendientes justamente a abrir el debate. Yo creo que sería interesante que pensáramos, a lo menos, que desde el mundo social, desde nuestro movimiento, desde la FECH, desde el Colegio de Profesores, pensáramos en un plazo no muy extenso. Me imaginaba en la Universidad de Chile, a propósito que tú eres de allá también, como institución que expresa lo público. La FECH es una organización del aparato público, Colegio de Profesores, que duda cabe, convocar a los distintos actores, a los estudiantes, a los académicos de la universidad, a los supuestos o evidentes intelectuales que hay en nuestro país, a pensar, a repensar la educación pública desde una perspectiva, como lo planteaba bien Eduardo, que rompa justamente con la institución mercantilizada de la cual fue objeto la escuela pública en el tiempo de la dictadura y se profundizó durante los gobiernos de la ex nueva mayoría y de la derecha. Entonces empezar a pensar, a generar teoría
pero también propuestas concretas. De lo contrario, vamos a ser objeto de esta arremetida del gobierno, de quien tiene el poder y el control de los medios de comunicación, que hacen mucho daño. En esto que dices tú, ver tanto carabineros, fuerzas especiales, eso violentaba a todo, entonces intimida, violenta, te genera desafección de la gente, desesperanza. Sí. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. En ese camino de romper con la desesperanza, y bueno, y para ya ir dando cierre, porque el tiempo se agota, decir que es súper importante que nos preparemos y nos levantemos con mucha fuerza este 5 de septiembre. Tenemos convocado una protesta nacional por todos nuestros derechos y contra la precarización de la vida, y este tema de la violencia, de la falta de resolución a los temas de la educación, es uno más de los temas que nos indignan. Así como nos indigna no tener pensiones justas, así como nos indigna no tener hora para atendernos en salud, así como nos indigna que hoy día el agua esté privatizada, etcétera, 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 etcétera. Todas esas razones son más que suficientes para decir ya basta, y eso va a cambiar solo a la medida que nos organicemos y nos movilicemos. Así que estamos convocándonos a esa protesta y creemos que también ese es un camino necesario de un ejercicio legítimo de defensa de derechos de nuestra vida. Sí, bueno, como colegio de profesores nosotros estamos participando, estamos haciendo el llamado a todos los profesores, creemos, y me atrevo a decir con cierta humildad, que es la obligación ética, moral, pedagógica del profesorado participar del 5 de septiembre en la movilización. Nosotros tenemos una Asamblea Nacional. El objetivo de esa asamblea está lejos de revisar nuestra participación, sino que más bien va a apuntar a cómo mejoramos la participación y el despliegue ese día. Creemos que los profesores tenemos la obligación de participar porque somos parte del movimiento social, y el tema educativo no es una cuestión exclusivamente sectorial, sino que forma parte de un conjunto, de una concepción de la sociedad que evidentemente nosotros asumimos que hay que transformar esta sociedad, hay que poner el eje en el centro del desarrollo pleno del ser humano, y la protesta va en esa dirección. Por tanto, reivindica esa idea propia que los profesores históricamente hemos defendido. Así que hacemos el llamado a que los profesores y profesoras participemos activamente de distintas formas ese día, y así va a ocurrir. Y bueno, desde la Confech y desde la FECH lo mismo, nosotras ya también estamos adhiriendo a esta movilización, ya desde la FECH nos estamos organizando y preparando junto con los funcionarios y funcionarios de nuestra universidad de cara al 5, y ahí creemos que es muy importante que los actores de la educación pongamos por delante lo importante que es democratizar las instituciones, o sea, la toma de decisiones, los recursos, el acceso y la permanencia y las condiciones de estudio, democratizarlas, no seguir el camino que ha seguido la derecha. Se me quedó una idea en el tintero de la otra palabra, que ahora se rumorea que se viene una rectora que va a propiciar aún más la violencia en el Instituto Nacional, que tiene un historial de profundizar la violencia en las instituciones por donde pasa, y creemos que es muy importante que de cara al 5, en una movilización en que es por la recuperación de nuestros derechos, de nuestros territorios, de nuestras vidas finalmente, los actores de la educación pongamos por delante la democratización de nuestro espacio como nuestra bandera de lucha para el 5, así que también convocar a todos los y las estudiantes a sumarse a ese proceso. Ya, pues estaremos el 5 entonces con todas nuestras fuerzas, como decíamos antes, con las fuerzas de la historia, adelante para hacer de ese 5 de septiembre justamente un día de actividad, de movilización de todos los actores sociales de Arica, Magallanes, para decirle al Estado, no solamente a este gobierno, al Estado y todas sus instituciones, muchas de ellas putrefactas, que no nos vamos a detener, no nos vamos a dejar someter, que nos cansamos, y como nos cansamos nos unimos todos para luchar por ejercitar nuestros derechos. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos entonces con la convicción de que tenemos que mantener la esperanza viva, que este 5 de septiembre desde temprano vamos a hacer actividades de agitación en la mañana, que al mediodía tenemos que ir a copar los centros de nuestras ciudades para manifestarnos, así como en dictadura lo hacíamos espontáneamente, para llamar la atención, para romper con la normalidad, en la noche su caceroleo, etcétera. Todo lo que pueda hacer, sumar acciones unitarias de fuerza, porque es legítimo y necesario movilizarnos. Y a difundir este video y a seguir creyendo que es posible construir un Chile mejor. Chao. Chao.